Una bendición poder compartir la palabra del Señor, y hablaba con nuestros hermanos lo diferente que es nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer algo, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, siempre tratamos de elegir lo mejor, y hay veces, bueno, por supuesto, siempre en cuando el bolsillo nos dé, pero siempre tratamos de comprar lo mejor porque queremos que dure, ¿no es cierto? Y qué diferente lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotros, porque dice su palabra que escogió lo peor, lo vil, lo menospreciado. Y no es que nos tenemos que sentir ofendidos porque mencionemos que somos los peores, porque la verdad, su palabra es verdad y su palabra dice que éramos los peores. Pero qué hermoso cuando podemos ver las cosas que nuestro Señor está haciendo a través de su palabra en nosotros, porque si bien estamos yendo para arriba en edad, el Señor nos va rejuveneciendo, como hablaba nuestro hermano el día sábado, como el águila, ¿no? Y muchas veces tenemos que llegar a ese proceso como el águila para poder entender muchas cosas o entender el propósito del Señor. Y me gustaría compartir con ustedes el libro de Efesios, capítulo 1, versículo, podíamos leer del 20. Y lo que me gustaría que entendamos hoy, hermanos, que Cristo es la cabeza, y que por más que muchos se hayan proclamado que son cabeza, nosotros por medio de su palabra entendemos que solo hay una cabeza, que es Cristo. Dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, está hablando del poder, ¿no? El poder la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el que ha hecho que hoy nuestro Señor Jesucristo sea Señor de todo. El poder que levantó a Cristo hoy lo hace poner en el lugar más por encima de todas las cosas, si lo podemos decir. Dice, ha hecho que hoy Él sea la cabeza de la iglesia por sobre todas las cosas. El que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es el que está por encima de todo. Es el que hace que hoy todo esté bajo sus pies. Es el que llena a la iglesia, su cuerpo, de toda plenitud. Me gustaría hablarles de algo que aconteció en el año 1638, el 28 de febrero. Cientos de personas se juntaron en una iglesia de Escocia. Fue en ese lugar donde pastores que amaban al Señor Jesús, que fueron reformados, se reunieron y públicamente firmaron un pacto nacional en el cual se comprometían a vivir para la gloria de Dios. Al pasar los días, las copias que habían firmado se propagaron por toda Escocia, ¿no? Ese documento que ellos habían firmado comenzaron a circular por toda Escocia para declarar públicamente su fiel compromiso con el único rey y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Por qué ellos hicieron ese pacto? ¿Por qué firmaron ese papel? Porque en ese año el rey Carlos I
se había proclamado cabeza de la iglesia. ¿Y qué hacía? Los obligaba a ellos, a los hermanos, a adorar conforme a sus propios deseos. Y muchos cristianos, muchos pastores, por causa de negarse, fueron mutilados, fueron masacrados, porque ellos se resistían a la doctrina errónea que les imponía el rey, y que ellos sabían que estaban basadas en tradiciones humanas. Pero como decía al principio, nosotros como cristianos sabemos que solo hay una cabeza, y es Cristo. Y como cristianos debemos aborrecer todo consejo que no esté basado en las Escrituras. Cristo como cabeza de la iglesia es fundamental, primordial y supremo. Algo que le quería decir que es muy importante, porque muchas veces ha pasado en el ambiente también de la hermandad, de cristianos, ¿no? Que quizás se han proclamado, como me parece que anoche contaba Pepe, de este pastor que primero dijo una cosa, después dijo como para zafar de lo que había dicho o como para quedar bien con el mundo, dijo que no era lo que había dicho. Pero hay muchas personas que se dicen ser cabeza de la iglesia. Pero uno analizando y estudiando la palabra del Señor puede ver que ni pastores, ni reyes, ni el Papa, que se proclama como cabeza de la iglesia, ni líderes, ni reyes, ni jueces, no hay nadie que sea cabeza de la iglesia. Su palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no solamente que es cabeza, sino que dice que allí en el versículo está sentado a la diestra, dice el 20, dice, y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Está sentado a la diestra. Es el lugar de honor más importante que un hijo de un padre puede llegar a tener. Estar sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros como cristianos debemos entender que Cristo es nuestra cabeza, que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Él es soberano, que es la autoridad de todo y que es la cabeza por la cual la iglesia puede llevar a cabo muchas cosas porque realmente está siendo gobernada por aquel que es la única cabeza en la tierra y aún en los cielos. A partir de esto, Pablo está diciendo que el mundo entero, el universo, todo lo que se lleva a cabo en los cielos y en la tierra y en el tiempo presente y futuro, está todo bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su soberanía está por encima de todo. Dijo un teólogo, Abraham Kuyper, dijo, no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no diga todo es mío, porque todo es de Él. Todo existe según lo que Él dice. Él es Cristo soberano y se cumple lo que dice allí en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo 28. Mateo 28, 18, que dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el único que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. No hay autoridad fuera de Cristo. Dice al final del verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ahí en Efesios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿Qué es cabeza, hermano? Es autoridad gobernante, supremo hasta lo extremo, soberano, todopoderoso. Jesucristo es supremo en todo. Cristo como cabeza está controlando y gobernando todas las cosas. Yo anoté unos puntos, ¿no? Dice Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Jesús es el amo y nosotros somos sus siervos. Jesús es el comandante y nosotros somos sus soldados. Jesús es el camino y nosotros somos sus seguidores. Jesús es el constructor y nosotros somos su piedra. Jesús es todo la cabeza gobernante. Todo lo que la iglesia necesita viene de la cabeza que es Jesucristo. Jesús, como cabeza de la iglesia, infunde vida y todo viene de él. Es la cabeza de la iglesia por sobre todas las cosas. Él hace como cabeza de la iglesia que la iglesia se siga edificando. Jesús, como cabeza de la iglesia, provee todo para ella, provee todo para nosotros. Jesús, como cabeza de la iglesia, conoce todos los corazones. Jesús, como cabeza de la iglesia, nos instruye en todo. Me gustaría que veamos 7 puntitos donde vamos al libro de Hechos, como que Cristo es la cabeza de todo, ¿no? Dice, Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad para elegir líderes. No sé si usted se acuerda allí en Hechos capítulo 1, versículo 24, cuando tenían que suplantar a Judas, ¿no? Y dice, el 24 dice, llorando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, ¿no? Él tiene, como cabeza de la iglesia, tiene el poder y la autoridad para elegir líderes, para elegir personas. Entonces, fíjese en el temor de los discípulos, ¿no? Diciendo, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y la suerte cayó sobre Matías, ¿no? Pero porque el Señor tiene autoridad para elegir. Y podemos ver que no es que fuimos nosotros los que realmente hicimos algo para que el Señor nos eligiera. No, hermano, porque Él como cabeza de la iglesia tiene el poder para elegirnos. Y como decía al principio, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no era, para hacer de nosotros algo en sus manos. Así que es una bendición. En segundo lugar, como cabeza, Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad de llamar a un pueblo para sí mismo. Dice allí en Hechos capítulo 2:36, sigamos allí, dice, o podemos leer el 2:39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Él tiene, como cabeza de la iglesia, tiene la autoridad de llamar un pueblo para sí. Y dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él tiene el poder y la autoridad para elegir a quien Él decide. No es que nosotros, como cuerpo del Señor Jesús, decidimos. Muchas veces decidimos cosas que realmente son para nuestro bienestar. Pero cuando el Señor elige, ¿no? Él tiene la autoridad y créame, hermanos, que cuando Él elige para bien, ¿no? Y dice allí el tercer punto, Cristo como cabeza de la iglesia tiene autoridad
para dar fe salvadora. Dice allí en el capítulo 3:16, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este, a Cristo, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Él tiene el poder, hermanos, para salvar a las personas. Dice allí en el 12:2 del mismo hecho, perdón, no era ese texto, en Hebreo 12:2, perdón. Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Es la autoridad máxima por sobre todas las cosas, ¿no? Cristo como cabeza de la iglesia, el punto 4, tiene la autoridad de conceder arrepentimiento. Dice allí en Hechos 5, Hechos 5, 30 y 31, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad para conceder arrepentimiento. Entonces fíjese que por más que nosotros muchas veces mencionemos la palabra Jesús o Cristo o hablemos con personas que realmente no somos nosotros los que convencemos, sino que es Cristo que actúa en nosotros, a través de nosotros, para que las personas puedan recibir a Jesús, para que realmente puedan tener un arrepentimiento. El quinto punto es Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad de recibir a los pecadores. Dice allí en Hechos capítulo 9, y esto es una historia que realmente todo el mundo, o todos nosotros la hemos leído, ¿no? Cuando en la conversión de Saulo. Mire si el Señor no tiene el poder para recibir a los pecadores. Siendo una persona que perseguía a la iglesia, y no solamente perseguía a la iglesia, sino que perseguía a la cabeza que es Cristo, ¿no? Dice allí en el versículo 1, dice, Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas del Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjese que antes que el Señor le dijera quién era, él ya dijo, ya dio la respuesta, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Dijo, reconociendo la autoridad, reconociendo la cabeza, que es Cristo, ¿no? Pero él como cabeza de la iglesia tiene la autoridad para recibir a los pecadores. Pablo lo perseguía de tal manera y aún seguía persiguiendo a los hermanos o seguía maltratando y quizás encerrando a nuestros hermanos, pero el Señor tenía el poder para realmente aceptarlo. Y muchas veces nosotros pensamos que
o se nos cruza por la mente y decimos, hablé con mi compañero de trabajo y no quiso aceptar al Señor. Y quizás nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿por qué el Señor no aceptó al Señor? Porque quizás el Señor no quiso. Pero, o quizás lo hicimos del lado de que nosotros pensábamos que Él iba a cambiar, ¿no? Pero realmente cuando entendemos que realmente el Señor, como cabeza de la iglesia, puede aceptar a las personas, porque no somos nosotros los que aceptamos a las personas, sino que es Cristo, que es la persona que acepta a Cristo porque realmente necesita de Cristo, ¿no? El sexto punto es, Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad para abrir los corazones. Dice allí en Hechos 16:13. Sin duda, hermanos, yo le estoy diciendo texto que ya muchos hermanos ya lo saben, pero es bueno cuando podemos meditar de su palabra. Dice allí en Hechos 16, capítulo 14, ¿no? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense que no es el hombre que muchas veces toca el corazón. Quizás hay personas que hablan muy lindo y una de las cosas que a mí me cuesta muchas veces es ser muy sensible o ser muy... Yo soy como quizás es Pepe, quizás otro hermano, que muchas veces decimos las cosas como realmente son. No tenemos tanto estudio como para estar diciendo palabras que realmente no las tenemos en nuestro diccionario. Entonces, nosotros hablamos lo que el Señor pone en nuestro corazón y amén. Es así lo que realmente sale. Pero fíjense que el Señor abre los corazones, el Señor trata con las personas, no somos nosotros. Y muchas veces cuando nosotros deseamos algo o que pase situaciones con alguna persona, quizás el Señor en su misericordia no está planeado para que esa persona pueda aceptar al Señor. Pero no debemos bajar los brazos porque realmente el Señor vino para todo, para que todos lo conozcan, ¿no? Dice allí, vamos por el séptimo punto, perdón. Dice, Cristo como cabeza de la iglesia tiene autoridad de comprar y poseer a su iglesia. Dice allí en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él dice, la ganó por su propia sangre. Él nos ha ganado allí, muriendo por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, por todo lo que nosotros éramos, para ganarnos. Cristo como cabeza de la iglesia tiene la autoridad de comprar y poseer a su iglesia. Hermanos, tenía algo escrito acá que todos compartimos y vamos a compartir en esta noche, ¿no? Yo puse, el cuerpo no decide, sino la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, no sé si ustedes lo han apreciado, cuando una persona está en coma y el corazón sigue funcionando, ¿no? La persona no puede mandar señal de nada porque su cabeza, si no emite señal, el cuerpo no se puede mover. Bueno, así somos nosotros, hermano. Muchas veces si nuestro Dios no nos manda señal o no nos indica lo que debemos hacer, debemos quedarnos quietos para que realmente las cosas se hagan conforme a su voluntad, conforme a lo que la cabeza decide. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que Cristo es la cabeza, que no hay nadie en esta tierra, por más que tengan título y tengan lo que tengan, o que quieran llamarse lo que quieran llamarse, solo hay uno. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros debemos obedecer como cristianos
a la cabeza que es Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un honor para mí compartir su palabra y que realmente esto que estoy compartiendo sea el principio de lo que cada uno de nosotros podamos escudriñar en nuestros hogares. Amén. Que el Señor les bendiga.